cómo funciona el socialismo explicado con arquetipos. Imagínese despertarse una mañana y descubrir que todo lo que ha construido a lo largo de los años, su casa, sus ahorros, sus sueños, ahora pertenece a todos, no porque hayas donado, no porque quisieras, sino porque una voz colectiva decidió que era justo. ¿Y tú? Te has convertido en una pieza más del tablero en un juego que nunca pediste jugar. Esta es la historia de Daniel, un hombre corriente de Cincinnati, Ohio, que despertó en un mundo donde el arquetipo del salvador colectivo había tomado el poder. No con armas, no con violencia, pero con promesas. Promesas de igualdad, de justicia, de un futuro donde nadie se quedará atrás. ¿El problema? Descubrió demasiado tarde que en este futuro nadie podría avanzar tampoco. Pero antes de entender cómo llegó Daniel hasta aquí, debemos profundizar en la psique humana. Necesitamos observar los arquetipos que han dado forma no solo a su vida, sino a la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Porque el socialismo no es solo una ideología económica, es una manifestación profunda de fuerzas psicológicas universales, fuerzas que habitan el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Respira hondo. Estamos a punto de entrar en un territorio donde la economía se encuentra con el alma, donde la política baila con las sombras y donde la promesa del paraíso revela su cara oculta. Daniel tenía 34 años cuando todo empezó. Era dueño de una pequeña panadería en el centro de Cincinnati. Nada grandiosa, pero era suya. Se despertaba a las 4 de la mañana, amasaba el pan con sus propias manos y conocía a cada cliente por su nombre. Su panadería no era solo un negocio, era su identidad, tu propósito, tu territorio conquistado en el mundo, hasta que el Consejo para la Distribución Equitativa llamó a su puerta. «Señor Daniel», dijo la mujer del traje gris, con una sonrisa amable y los ojos vacíos, «a partir de hoy, su panadería forma parte del patrimonio colectivo de la comunidad. Por supuesto seguirá trabajando aquí, pero ahora los beneficios se distribuirán equitativamente entre todos». Daniel parpadeó. «¿Qué quieres decir con...?» Todos los que lo necesitan. Es el nuevo sistema. Es justo. Esa palabra, justo, resonó en la mente de Daniel como una campana lejana. Sonaba hermoso, sonaba bien, pero algo dentro de él, algo profundo e instintivo, gritó: «Esto no está bien». Y fue entonces cuando empezó a darse cuenta. Estaba ante un arquetipo antiguo, tan antiguo como la propia civilización. El arquetipo del salvador colectivo, aquel que promete la redención mediante la disolución del individuo en el todo. El que susurra: «No tienes que llevar el peso solo. Entrégate al colectivo. Nosotros cuidaremos de ti». Pero hay un precio. Siempre hay un precio. Los primeros días Daniel intentó aceptarlo. Después de todo, la mujer del traje gris tenía razón, ¿no? Había gente hambrienta en la ciudad, había gente desempleada, hubo injusticia, y si su panadería pudiera alimentar a más bocas, no sería noble. Pero luego vinieron las cuotas. «Es necesario producir 300 hogazas de pan al día», dijo el nuevo supervisor, un hombre llamado Marcus, que nunca había hecho una hogaza de pan en su vida. «Y el precio lo fijará el consejo. No se puede cobrar más, no se puede cobrar menos». «Pero la harina es más cara», argumenta Daniel. «Si hago 300 hogazas de pan a este precio, operaré con pérdidas». Marcus sonrió. Esa sonrisa que no llega a sus ojos. «El beneficio ya no es tu objetivo, Daniel. Tu objetivo ahora es servir a la gente». Y allí, en ese momento, Daniel vio manifestarse la sombra. No su sombra, sino la sombra del sistema mismo. Porque el socialismo, en su esencia psicológica, conlleva una sombra oculta, la negación del individuo en nombre de lo colectivo. Es el arquetipo del tirano benévolo, alguien que te controla por tu propio bien. Jung diría que toda luz proyecta una sombra, y la luz de la igualdad forzada proyecta la sombra de la tiranía disfrazada de compasión. Pero Daniel aún no lo sabía. Todavía no había visto al monstruo detrás de la máscara. Todavía creía que tal vez si seguía las reglas todo estaría bien. Estaba equivocado. 3 meses después, algo extraño empezó a suceder. Los estantes de la panadería, antes repletos de pan fresco, ahora estaban siempre vacíos al mediodía. Daniel produjo sus 300 hogazas de pan al día, exactamente como se le ordenó, pero desaparecieron. No porque la gente lo estuviera comprando, no porque la demanda hubiera aumentado, sino porque el consejo redistribuyó todo antes de que llegara a las estanterías. ¿A dónde van los bollos?, Daniel le preguntó a Marco. ¿A dónde tienen que ir?, fue la respuesta. Y aquí surge el primer misterio. ¿A dónde, después de todo, se fue el pan? ¿Quién estaba comiendo? ¿Quién se estaba beneficiando? Daniel comenzó a investigar, siguió los camiones, anotó los tiempos y descubrió algo que le hizo temblar. El pan no fue para los pobres, no acudieron a los hambrientos, se dirigieron a los miembros del consejo, para supervisores, para los organizadores del nuevo sistema. Mientras la gente común esperaba en colas interminables,
Los arquitectos de la igualdad celebraban en salones privados, con muchas mesas. El arquetipo del impostor se había revelado, el que se viste como un salvador, pero es solo un lobo disfrazado. Daniel no era un revolucionario, él no era un héroe, no era más que un panadero cansado que quería hacer pan. Pero algo dentro de él, tal vez el arquetipo rebelde, tal vez simplemente el hambre de dignidad, comenzó a despertar. Decidió hacer algo peligroso, hacer pan extra por la noche, en secreto, y distribuirlo directamente a la gente que hacía cola, sin fines de lucro, no por reconocimiento, sino porque su alma ya no soportaba ver niños hambrientos mientras los burócratas ganaban peso. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse, porque en el socialismo arquetípico, la mayor amenaza no es el capitalista, no es el rico, es el individuo quien actúa por sí solo, es aquel que se atreve a existir fuera del control colectivo. Daniel acababa de convertirse en enemigo del Estado. Si sientes que algo se mueve dentro de ti al escuchar esta historia, si reconoces estos arquetipos bailando en tu propia vida, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque este viaje apenas comienza. La primera noche que Daniel horneó pan en secreto, le temblaban las manos, no por miedo, sino por algo más profundo, la sensación de hacer algo fundamentalmente correcto en un mundo que lo había definido como incorrecto. Esperó hasta medianoche, cuando las calles de Cincinnati quedaron desiertas, y los ojos del consejo finalmente parpadearon. Con cuidado encendió el horno, mezcló la harina que había guardado y comenzó a amasar. Cada movimiento era una oración silenciosa. Cada barra de pan que salía del horno era un acto de resistencia. A las 3 de la mañana le sobraron 12 hogazas de pan. Los metió en una bolsa vieja y salió por la puerta trasera. Las colas comenzaron a formarse a las 5, pero algunas personas dormían allí desde la noche anterior, envueltas en finas mantas, esperando la oportunidad de comer. Daniel se acercó a una anciana que tosía de frío. «Aquí», susurró, entregándole una barra de pan aún caliente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dije nada. No era necesario. En ese momento, Daniel entendió algo que Jung había pasado su vida tratando de explicar, que el alma humana reconoce la bondad genuina porque proviene de un lugar más profundo que la ideología. Proviene del ser, del verdadero núcleo del ser. Pero alguien estaba mirando. 3 días después, Marcus apareció en la panadería con 2 guardias del consejo. Su rostro ya no tenía esa sonrisa vacía. Ahora había algo más peligroso, la certeza moral. «Daniel, recibimos informes de que estás produciendo pan no autorizado». ¿No autorizado? Daniel sintió que se le helaba la sangre. «Estoy haciendo pan, es lo que siempre he hecho, fuera de las cuotas establecidas, fuera del control colectivo. Estáis saboteando el sistema». Y ahí estaba, el arquetipo del guardián corrupto, el que debería proteger, pero se convierte en carcelero, el que confunde control con cuidado, vigilancia con virtud. Marcus no era malvado por naturaleza, era peor que eso. Era un hombre que había subcontratado su conciencia al sistema. Había entregado su juicio moral a una abstracción llamada bien colectivo. «La gente tiene hambre, Marcus», dijo Daniel, en voz baja pero firme. «Ustedes redistribuyen mi pan al consejo mientras los niños duermen en las colas. ¿Cómo es eso justo?» Marco dio un paso adelante. «No se entiende el panorama general. El consejo necesita estar bien alimentado para tomar decisiones por la gente. Ellos llevan el peso de la responsabilidad colectiva. Se sacrifican por todos nosotros». Daniel casi se rió, casi, pero la tristeza era demasiado grande, porque se dio cuenta en ese instante de que Marcus realmente creía eso. Había internalizado la narrativa. Se había convertido en un prisionero voluntario del arquetipo del mártir engañado, alguien que se convence a sí mismo de que su sufrimiento, y el sufrimiento que causa, sirve a un propósito mayor. «Detendrán esta producción ilegal», continuó Marcus, «o afrontar las consecuencias». «¿Y cuáles son las consecuencias de dejar que los niños mueran de hambre?» Silencio. Los guardias miraron al suelo. Incluso ellos sintieron el peso de la pregunta. Pero Marcus ya no podía sentir. Había cruzado esa línea invisible donde la ideología mata la empatía, donde el sistema reemplaza al alma. Tienes 24 horas para decidir si estás con el colectivo o en contra. Y se fueron. Daniel se quedó solo en la panadería vacía, rodeado por el olor a harina y el eco de una elección imposible. Pero algo había cambiado dentro de él, algo había despertado. El arquetipo del héroe reacio comenzó a tomar forma, no el héroe de cuento de hadas, sino el héroe junguiano, el que se enfrenta a la sombra colectiva porque ya no puede darle la espalda. Esa noche Daniel no durmió, se sentó en la cocina de la panadería y empezó a escribir. No es un manifiesto político, no es un tratado económico, pero una carta sencilla, dirigida a la gente de Cincinnati, explicando lo que estaba pasando, explicando a dónde fue el pan, explicando cómo el sistema que la igualdad prometida había creado la más perversa de las desigualdades, aquella en la que los controladores comen mientras los controlados languidecen. Hizo 50 copias a mano, una por una,
y las distribuyó por la ciudad a la mañana siguiente. Se pegaba a las paredes, se deslizaba bajo las puertas y formaba colas. Y empezó a gestarse el segundo misterio. ¿Quién más estaba insatisfecho? ¿Quién más vio la mentira detrás de la máscara? Daniel no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que no estaba solo, que siempre hay, en todo sistema totalitario, una red invisible de almas que se niegan a doblegarse. 2 días después, encontró un mensaje debajo de la puerta de la panadería. Estaba escrito con letra temblorosa, claramente por alguien que tenía miedo de ser descubierto. Oak Street Bakery, medianoche, no estás solo. El corazón de Daniel dio un vuelco. Podría ser una trampa, podría ser el consejo poniendo a prueba su lealtad, pero también podría ser la primera chispa de algo más grande, la primera grieta en el monolito del control colectivo. Decidió ir. Oak Street Bakery estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio que el ayuntamiento había reubicado para aumentar la eficiencia de la distribución. Las calles estaban a oscuras, las lámparas se habían apagado hacía meses. Daniel caminaba lentamente, prestando atención a cada sombra, a cada sonido. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. Empujó, y el crujido de la madera vieja resonó en la noche. Dentro, esperando en la penumbra, había 7 personas, un maestro jubilado, una enfermera, un mecánico, una madre soltera con 2 hijos, un joven estudiante, un granjero y una mujer que Daniel reconoció enseguida, la señora a la que le había dado el primer pan de la fila. «Bienvenido, Daniel», dijo el profesor, un hombre de cabello blanco y ojos cansados. «Te estábamos esperando». «¿Quién eres?» «Sobrevivientes», respondió la enfermera, «personas que todavía recuerdan lo que significa ser humano». Y allí, en esa panadería abandonada, bajo la tenue luz de velas improvisadas, Daniel escuchó las historias. La enfermera a la que se le prohibió atender pacientes fuera de los cupos establecidos, incluso cuando sobraba medicamento. El mecánico al que se impidió arreglar coches, porque el ayuntamiento dictaminó que el transporte privado era antisocial. El agricultor al que le confiscaron sus tierras porque producía más de lo necesario. La madre que vio enfermar a su hijo porque la comida redistribuida se echó a perder, pero el ayuntamiento insistió en que era segura. Cada historia era una variación del mismo tema arquetípico. El individuo aplastado por el colectivo, el yo asfixiado por la persona forzada, el alma humana reducida a estadísticas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Daniel, sintiendo el peso de todas esas vidas rotas. «Depende», dijo el joven estudiante, con fuego en los ojos. «¿Quieres sobrevivir o quieres vivir?». Daniel no respondió de inmediato, porque entendió que esa pregunta tocaba el corazón de todo. Sobrevivir era aceptar, estaba inclinándose, era dejar morir tu alma poco a poco a cambio de una seguridad ilusoria. Vivir era correr riesgo, estaba resistiendo, mantenía viva la llama de la individualidad, incluso cuando el mundo entero conspiraba para apagarla. «Quiero vivir», dijo finalmente. Y la maestra sonrió, la primera sonrisa genuina que Daniel había visto en meses. Entonces, bienvenido a la resistencia. La resistencia no fue lo que Daniel imaginó. No había armas ocultas, no había planes de explosión, no había discursos encendidos sobre el derrocamiento del gobierno. Era algo mucho más peligroso para el Consejo. Era la memoria. Fue una negativa colectiva a olvidar cómo era la vida antes, cómo se sentía tener dignidad, cómo se sintió construir algo con tus propias manos y saber que era tuyo. El profesor, a quien todos llamaban simplemente Thomas, explicó mientras las velas parpadeaban en la oscuridad. El socialismo arquetípico funciona mediante el borrado. Borra la memoria individual, borra la responsabilidad personal, borra la noción de que tienes derecho a los frutos de tu propio trabajo. Reemplaza todo esto con culpa colectiva, dependencia sistémica y la ilusión de que solo existes en función del todo. Daniel escuchó, absorbiendo cada palabra. Estaba empezando a comprender que no solo estaba luchando contra un sistema económico. Me enfrentaba al arquetipo de la gran madre devoradora, esa fuerza psicológica que promete nutrir pero termina asfixiando. Eso ofrece seguridad, pero exige sumisión total, que dice, déjame cuidar de ti, mientras devora tu autonomía, pieza a pieza. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó la madre soltera, cuyo nombre era Sara. «¿Cómo luchamos contra algo tan grande?». «Hacemos lo que más temen», respondió Thomas. «Seguimos siendo individuos, seguimos pensando por nosotros mismos, seguimos creando valor fuera de su control». Y así nació el plan. No es un plan de guerra, sino de construcción silenciosa. Cada miembro de la resistencia utilizaría sus habilidades específicas para crear una red paralela de ayuda mutua, no basada en la redistribución forzada, sino en el intercambio voluntario. Daniel haría pan extra. El mecánico reparaba coches en secreto. La enfermera atendía a los pacientes por la noche. El agricultor plantaría en terrenos escondidos. Cada persona contribuyó no porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo decidió. Era el arquetipo del creador resurgiendo de las cenizas, aquel que no acepta la pasividad, el que se empeña en construir,
aún estando prohibido. Durante 3 semanas, la operación transcurrió en absoluto silencio. Daniel horneaba sus panes secretos entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Los dejé en los puntos acordados. La gente lo cogía y dejaba algo a cambio: un cartucho de tinta, un trozo de jabón, verduras frescas. No era comercio en el sentido convencional. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de que el valor se crea mediante el esfuerzo individual y que el intercambio voluntario honra la dignidad de ambas partes. Pero hubo un problema que Daniel solo descubrió cuando ya era demasiado tarde. Una de las personas del grupo, un joven estudiante llamado Kevin, no era quien decía ser. Fue Sara quien se dio cuenta primero. Él hace muchas preguntas, le susurró a Daniel en una de sus citas. Preguntas sobre cuántas personas conocemos, sobre dónde guardamos las cosas, preguntas que alguien realmente asustado no haría. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Crees que es del consejo? Creo que tenemos que averiguarlo. Organizaron una prueba sencilla. En la siguiente reunión, Thomas anunció que habían encontrado un nuevo lugar para almacenar suministros, un almacén abandonado en el número 47 de Elm Street. Fue una mentira. No hubo depósito, pero si Kevin fuera un informante, el consejo aparecería allí. 2 días después, 6 guardias del consejo rodearon la dirección falsa. Kevin era un agente encubierto. Daniel sintió que algo se rompía en su interior cuando se enteró. No ira, peor que la ira. Fue tristeza, profunda tristeza al darme cuenta de que el sistema había corrompido incluso a los jóvenes, convirtiéndolos en informantes contra sus propios pares. Kevin no estaba mal. Era simplemente otro que había internalizado el arquetipo del siervo obediente, creyendo que traicionar a sus semejantes era virtuoso si se hacía por el bien colectivo. Tenemos que eliminarlo, dijo el mecánico con voz dura. No, respondió Thomas inmediatamente. Si lo matamos, nos convertiremos en aquello contra lo que luchamos. Nos convertiremos en tiranos. El arquetipo de la sombra nos consumirá. Entonces, ¿qué hacemos? Thomas pensó durante un largo momento. Usamos el arma más poderosa que tenemos, la verdad. Y aquí viene el tercer misterio de nuestra historia. ¿Cómo se lucha contra un mentiroso sin convertirse en uno? ¿Cómo se resiste a un sistema basado en la manipulación sin manipular a cambio? La respuesta llegó en forma de un plan audaz. Dejarían que Kevin siguiera creyendo que no lo habían descubierto. Le darían información falsa sobre la resistencia, haciéndola parecer mucho más pequeña e inofensiva de lo que realmente era. Mientras tanto, expandirían silenciosamente la verdadera red, llegando no solo a Cincinnati, sino también a las ciudades vecinas. Porque el arquetipo del sabio enseña. Hay momentos en que la sabiduría es más poderosa que la fuerza. Momentos en los que parecer débil es la mejor estrategia. La farsa continuó durante 6 semanas. Kevin informó al consejo que la resistencia estaba formada por media docena de viejos asustados que hacían bollo. Marcus y sus superiores se relajaron, redirigir recursos a otras amenazas. Y mientras tanto, la verdadera resistencia creció como raíces invisibles bajo la tierra. Daniel conoció a personas que nunca supo que existían. Toda una red de médicos, profesores, ingenieros, artistas, todos manteniendo en secreto sus capacidades para vivir, todos negándose a dejar morir sus almas. Cada una era una célula independiente, pero todas conectadas por un hilo invisible. El recuerdo de que el ser humano no es solo un engranaje, él es un creador, es un individuo sagrado. Pero luego vino el primer giro. Una noche, Kevin apareció en la panadería de Daniel fuera de horario, solo, sin guardia. Tenía la cara llena de hematomas y los ojos enrojecidos e hinchados. Me golpearon, dijo con la voz entrecortada. Yo dije que eras inofensivo, pero alguien de mayor rango en el consejo decidió que cualquier forma de resistencia es peligrosa. Me golpearon porque no logré eliminar la amenaza. Y entonces lo entendí. ¿Entendido qué? Que no les importo. Nunca lo hice. Yo era solo una herramienta. Y cuando una herramienta falla, la descartas. Daniel miró al chico destrozado frente a él y vio algo que Jung habría reconocido de inmediato. El momento de la individuación. El momento en el que la persona forzada se hace añico y el verdadero yo emerge, crudo y sangrante, pero real. ¿Por qué viniste aquí? Porque necesito decir la verdad, sobre todo. Y Kevin dijo, habló de la estructura interna del consejo, de cómo había 3 niveles de poder. Los ideólogos en la cima, que realmente creían en la utopía colectiva, los pragmáticos del medio, que utilizaron el sistema EMA para beneficio personal, y los ejecutores en la base, como Marcus, quien simplemente obedeció sin cuestionar. Habló de los almacenes secretos donde los alimentos se pudrían porque el sistema de distribución era tan ineficiente que no podía transportar todo a tiempo. Habló de reuniones en las que los líderes del consejo se reían de las masas estúpidas que creían en la propaganda. Habló de planes para ampliar el control, no solo sobre la economía, sino también sobre la educación, el arte y el pensamiento. Quieren reformatear la mente de la gente, dijo Kevin, temblando.
Quieren borrar incluso el recuerdo de que hay otra manera de vivir. Daniel sintió un escalofrío. Era el arquetipo del totalitarismo en su forma más pura. Control no solo del cuerpo, sino del alma. No solo el presente, sino la memoria y el futuro. El intento de borrar el concepto mismo de individualidad de la conciencia colectiva. Hay una cosa más, continuó Kevin, con la voz apenas por encima de un susurro. Saben que eres más grande de lo que informé. Alguien realmente los traicionó esta vez, y están planeando una purga. Van a allanar todos los lugares conocidos, arrestarán a todos los involucrados, celebrarán juicios públicos. Haz de ti un ejemplo. La habitación estaba en silencio. ¿Cuándo? En 3 días. Daniel no durmió esa noche. Se sentó en la panadería vacía, mirando la luna a través de la ventana sucia, pensando en todas las personas que confiaban en él. Sara y sus hijos, Tomás con su cansada sabiduría, la enfermera, el mecánico, cientos de personas más cuyas vidas ahora dependían de las decisiones que él tomaría. 3 días, 72 horas antes de la purga, convocó una reunión de emergencia en un sótano debajo de una iglesia abandonada. Cuando todos llegaron, la tensión era palpable. Kevin estaba allí, sentado en un rincón, evitado por miradas sospechosas. Podemos huir o hacer algo que ellos nunca esperarían, comenzó Daniel. Exponer todo públicamente antes de que puedan silenciarnos. Estás loco. El mecánico explotó. Nos van a aplastar de todos modos, respondió Sara. Al menos así diremos la verdad primero. Tomás se puso de pie. Estamos hablando de desafiar al Leviatán, el estado absoluto. Cuando lo desafías, devora. ¿Entiendes el precio? Entiendo. El plan era sencillo. Hubo un acto público en 2 días, retransmitido por toda la ciudad. La resistencia invadiría la transmisión. Kevin reveló dónde estaba el centro de control. El mecánico tenía equipo. Daniel prepararía las palabras. La enfermera le dio sedante. El granjero, vías de escape. Sara organizó refugios para niños. Y llegó la noche del evento. La plaza estaba abarrotada. Miles con caras cansadas. En el escenario, Marcus preparaba su discurso. Daniel estaba escondido en un edificio adyacente, con las manos sudando. 5 minutos antes de que se enteren, susurró el ingeniero. Marcus comenzó. Ciudadanos, celebramos otro año de igualdad. Ahora, la transmisión se cortó. La voz de Daniel resonó. Mi nombre es Daniel, soy panadero. Estoy aquí para decirte la verdad. Vi los almacenes. La comida se pudre mientras esperas en las filas. Los líderes se dan un festín mientras sus hijos lloran de hambre. El sistema que promete cuidar de todos solo se ocupa de aquellos a quienes controla. Comenzó un murmullo. El socialismo ignora algo fundamental. Somos individuos antes de ser colectivos. La responsabilidad no es egoísmo, es dignidad. Cuando se elimina el derecho al propio trabajo, no se crea igualdad, se crea esclavitud con otro nombre. Marcus gritó. Encuéntrelo. El mayor peligro proviene de nuestra voluntad de sacrificar la conciencia individual, de subcontratar la moralidad al Estado. La gente empezó a moverse. No se necesitan burócratas, se necesita el coraje de volver a ser individuos. Los guardias irrumpieron en el edificio. Me van a arrestar ahora, pero esta idea no puede ser arrestada. Viven todos los que todavía recuerdan lo que es ser humano. La puerta explotó. La mentira más grande es que necesitas permiso para ser libre. La libertad ya está dentro de ti. Silencio. En la plaza, Sara empezó a aplaudir. Solo, alguien más empezó. Y otro. Miles de personas aplaudieron, no porque fueran ordenados, sino porque algo había despertado. Marcus gritó, pero nadie lo escuchó, y empezó lo imposible. Los guardias se llevaron a Daniel esposado por la plaza. Esperaba gritos de odio, pero encontró un silencio lleno de reconocimiento. Marcus se acercó a él. Destruiste todo. ¿Por qué? Porque recordé que soy humano. Llevaron a Daniel a una sala de audiencias improvisada. Los líderes actuaron como jueces. Se le acusa de sabotaje, producción no autorizada y traición. ¿Cómo se declara? Culpable de todo menos de traición. No traicioné al pueblo, te traicioné a ti. Esperar. Kevin abrió el camino. Yo también soy culpable. Fui yo quien se infiltró. Si vas a condenar, condename. Tomás dio un paso adelante. Yo también. Sara levantó la mano. Yo también. Cientos comenzaron a identificarse. La multitud coreó. Yo también. El líder palideció. Daniel había creado conciencia. El tenía acordado por el individuo soberano. Arresten a todos. Pero los guardias no se movieron. Un joven soltó su bastón. No. Marco miró a su alrededor. Pero tratamos de crear igualdad. Thomas se acercó a él. Confundiste igualdad con uniformidad. Daniel fue liberado. Sara lo abrazó. Cincinnati se reconstruyó. No fue fácil, pero había una opción. Daniel reabrió su panadería. Decidir los precios. Los que no pudieron fueron ayudados voluntariamente. Y había más comida. Cuando te permites crear libremente, hay abundancia. Tomás enseñó filosofía. Kevin defendió la libertad. Marco desapareció. Una noche, el hijo de Sara le regaló a Daniel un dibujo. Gracias por recordarnos que seamos libres. ¿Estás bien?
Solo pensé en lo diferente que sería todo si hubiera aceptado. Pero no lo aceptaste, y ninguno de nosotros tuvo que hacerlo. Esa noche, Daniel escribió: el socialismo fracasa porque intenta borrar algo esencial: crear, elegir, ser responsable. Cuando eliminas eso, construyes prisión, y la peor prisión es aquella donde los presos agradecen sus cadenas. Miró por la ventana. Cincinnati durmió diferente. Jung tenía razón. El peligro proviene de nuestra disposición a entregar nuestras almas por promesas vacías, pero también de otra cosa. Dentro de cada persona hay un núcleo inviolable. Cuando despiertas, las montañas se mueven. Daniel sonrió. Mañana me despertaría a las 4. Amasaría pan. Viviría con sencillez y dignidad. Esto fue más revolucionario que cualquier manifiesto. La mayor rebelión es a favor de la humanidad. Se niega a reducirse a número. Es la decisión silenciosa de ser uno mismo. Cuando suficientes personas toman esa decisión, lo imposible deja de serlo. La libertad ya estaba dentro de ello. Siempre lo ha sido. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja tu comentario compartiendo qué parte te resonó más. Suscríbase al canal, ya que continuaremos explorando estas fuerzas profundas que dan forma no solo a los sistemas políticos, sino también a la esencia de lo que significa ser humano.